sus secuelas físicas y anímicas del partido de ayer? Bueno, físicas ninguna, a priori. Hoy por la mañana tenemos entrenamiento de recuperación en el balneario y bueno, están ahora mismo ahí con Óscar y con Tomás. Y anímicas no nos podemos permitir ese lujo. O sea, esto ya ha pasado, ¿no? Y aunque la rueda de prensa la pensaba ahora un par de minutos antes, ¿no?, de entrar en esta sala, es inevitable que hablemos de ayer, ¿no?, porque está muy reciente. En mi intención no hay otra cosa que hablar del futuro, ¿no?, porque el pasado ya no lo podemos solucionar. Entonces todo lo que sea pensar en el partido de ayer, al final lo único que nos trae es qué pena, qué lástima. Entonces, como eso ya no tiene solución, ya no vamos a volver a jugar, y el partido para el miércoles quedan pues apenas 48 horas, ¿no?, un par de días, pues pensar en el futuro inmediato y nada más, ¿no? Pero uno cuando haya la cita a la tarde de que Murcia también pierde, ¿le da la cabeza o...? No, porque tienes que hacer ese esfuerzo, Es evidente que te duele, pero no puedo, por mi trabajo es mi obligación pensar en el futuro inmediato. O sea, si nos estamos lamiendo las heridas y al final solo traes carga negativa a tu cabeza, ¿no? Y me duele mucho por la gente, ¿no?, por toda la gente que estuvo ayer, toda la gente que vino con nosotros, pero a la vez ese dolor lo que te da es más ánimo, ¿no? O sea, salir del pabellón y encontrarte lo que nos encontramos allí, esos cánticos, esas palabras de ánimo y ánimo y seguid y pelead. Es como, no puedo fallar, no podemos fallarle a esta gente, no podemos. Yo creo que todos los que estamos aquí pues hemos visto muchas demostraciones de fidelidad, de cariños a unos colores y demás, pero todo el mundo ha destacado en la prensa y demás que lo de ayer es un espectáculo increíble en Valladolid. Yo creo que se quedó allí la gente, los de allí, flipando, ¿no? Una lección más. Parecía que era difícil, ¿no?, que pudieran darnos más y más todavía, ¿no? Pero no solo los que lo vivimos, que ya la conocemos, ¿no?, ya sabemos lo que es capaz de darnos nuestra afición. Todos los amigos, gente conocida que tengo en Valladolid, están alucinados, ¿no? Tenéis que seguir, ¿no? Tenéis que seguir porque esta gente se lo merece, ¿no? Contábamos con que iba a haber gente, porque, bueno, claro, había autobuses, esas cosas, y nos hacíamos una idea. Pero bueno, yo en un paseo que di el martes, no, el martes no, estoy perdido, el sábado, entre el hotel y la Plaza Mayor, y hay gente aquí que no me dejará mentir, si no hay 10 o 12 personas que me han parado vestidas de paisano ánimo, Moncho, mañana vamos a hacer... Pero ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible esto? Nuestro hotel estaba a reventar, el hotel de al lado igual. Bueno, y luego lo que vivimos allí en el pabellón fue único, ¿no? Único. Bueno, pues bien decías, toca pensar en Valencia, que te ves está jugando mucho. Sí, como todos, ¿no?, prácticamente estas alturas. Y los que no se juegan, pues parece que hasta juegan más relajados y con más acierto que nunca, ¿no? Incluso por la forma de celebrar las victorias, las canastas. Pero sí, Valencia se está jugando la ventaja de playoff. Ya de por sí es un equipo complicado, aunque vinieran en el séptimo puesto o el sexto o no tuvieran opción, iba a ser un equipo difícil, ¿no? Muy grande, muy físico, con mucho talento, ¿no?, en toda la plantilla, ¿no? Bueno, Valencia es uno de los grandes del básquet español. ¿Qué destacarías? Pues sobre todo esto que te he dicho, ¿no? Físicamente es un equipo muy potente, tanto por dentro como por fuera. Estamos hablando de que su alero titular es Víctor Claver, ¿no? Los 7, puede jugar de 3, puede jugar de 4. Abel Polo, que también es un baseo que juega en la posición de escolta, muy grande. El físico, yo creo que es lo que más me llama la atención. Y todo lo que viene dado con ese físico. Mucha potencia en el rebote, muy duros cerca del aro, muy buenos atrás, como ocupan muchísimos espacios. Un grande, vamos. A ver si nos dejan, ya que son un equipo tan físico, si nos dejan zumbar los árbitros como zumbó ayer Borchas, ¿no? Bueno, sí, la verdad que los arbitrajes, bueno, pues van variando, ¿no?, dependiendo del trío que nos toque. En Estudiantes, en Madrid, un trío muy permisivo, con unos contactos, ¿no?, permitió muchos empujones. Bueno, a la altura yo creo que lo que estaba en juego. En cambio, ayer, pues, fue mucho más rígido, ¿no? Y hubo muchísimas faltas, fuera del balón, los cortes,
estará bien, que a mí me parece bien que dejen jugar, ¿no? Porque lo que hay en juego es mucho. ¿Hay fuerzas aún a esas alturas para mantener la intensidad defensiva que tú siempre exiges durante los 40 minutos? Y si no, ahí tiene que haberla, claro que sí, hombre, sí, yo creo que sí. Ahora nos quedan 6 días de temporada, ¿no? 6 días, nada más. Tenemos que hacer el último esfuerzo. Yo creo que en ese aspecto sí hay fuerzas y las vamos a sacar de donde sea, ¿no? Y no conoces tu límite hasta que no vas más allá siempre. Y aquí el amparo de nuestra gente, yo creo que, bueno, estoy convencido que vamos a hacer el mayor despliegue que sea necesario, ¿no? Yo allá no tengo, después de haber visto el partido de nuevo esta mañana, no tengo queja de la actitud del equipo, en absoluto. Si podría, qué pena que no tuviéramos más acierto, ¿no? Bueno, o errores, porque es baloncesto y cuentes errores, claro que sí, pero no es un tema que me preocupe no tuvimos ganas, no quisimos, no fue eso, ¿no? Es posible, es más, creo que en algunos momentos los nervios nos pasan factura, ¿no? Y se refleja sobre todo en nuestro acierto, ¿no? No es normal que fallemos tanto. Sí, hemos tenido esos altibajos, ha sido nuestro termómetro todo el año, ¿no? El nivel de acierto en el perímetro, pero ayer fue exagerado, claro, frente a un rival que tiró el doble de acierto lo que tira habitualmente, bueno, enfrentarles por 6. ¿Tienes que pedir calma entonces en ese sentido, un poco más de paciencia? No, sí, lo que tenemos que estar tranquilos, ¿no? Y el nivel excesivo de ansiedad al final te hace fallar, es inevitable, ¿no? Con tranquilidad, sabiendo que los partidos duran mucho y que, hemos hablado muchas veces también en esta sala, ¿no? Yo estoy preparado para salvar la categoría en el último segundo, ¿no? Tenemos que estar preparados, es nuestra obligación, es nuestro trabajo. El dicho de que las permanencias se ganan en casa, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, bueno, en este caso sin ningún tipo de dudas, y lo vamos a hacer en casa. Cinema.